At least that way, we might be able to... together. Come across some kind of redemption. Cuando se habla de la redención en el tema de la escritura, imagino que la primera cosa que le viene a la cabeza a más de uno es ese personaje, que inicia la historia en el bando de los antagonistas para terminar luchando junto a los protagonistas. Y cuando digo ese personaje, me refiero claro al príncipe Zuko, porque el príncipe del honor tiene el monopolio de este tema, o eso he visto yo en una gran cantidad de videos o opiniones escritas que he visto sobre este tema en internet, lo cual no es algo malo, por cierto, pues Zuko es, sin lugar a dudas, un ejemplo perfectamente escrito y ejecutado de la redención de un personaje. Sin embargo, la idea de la redención es algo que va mucho más allá que simplemente malo pasa a ser bueno. Y eso es algo que me gustaría hablar en este presente video. Además, claro, de como dije en la primera parte de esta especie de saga de videos, quiero hablar sobre cómo llevar a cabo un arco de redención que no requiera la muerte de un personaje y esa clase de cosas. Si quieren ver todo el detalle y mi explicación detrás de mi idea del tema, vayan a ver el video sobre el sacrificio heroico, pues estos dos videos estaban pensados como uno solo al inicio. Este tema de la redención era uno demasiado largo como para dejarlo como un simple segmento en un video compartiendo espacio con otro tema, que también era ya largo de por sí, por lo que preferí separar estos temas en dos videos diferentes. Y es que lo fascinante y lo que hace tan largo tener que discutir este tema en particular es que la redención de un personaje es muy posiblemente uno de los momentos o tipo de situaciones más humanas que podemos llegar a aspirar a escribir como escritores. Además de eso, es un tipo de tropo que es increíblemente flexible y el cual presenta una gran oportunidad para profundizar más en tu personaje, ver a tiempo real y de forma más concreta el crecimiento del mismo a lo largo de la historia. Es algo que en general todos podemos llegar a comprender, pues todo ser humano ha cometido y muy posiblemente cometerá errores, si no miren a toda la gente que se abre una cuenta en Twitter. Para esas personas no hay redención, solo sufrimiento. Por lo que ver a un personaje darlo todo para limpiar su conciencia y corregir todos los errores que hizo en el pasado es algo con lo que buena parte del público puede empatizar. Ahora bien, y antes de saltar de lleno con el tema, quiero primero profundizar en eso que dije hace como 2 líneas atrás, sobre cómo la redención es algo que va mucho más allá que simplemente ser malo pasa a ser bueno, que es, creo yo, el uso más común de este tipo de escenarios. No es necesario que tu personaje trate de matar a los protagonistas en algún punto de la historia o que haya causado un genocidio para que éste tenga un arco de redención. Por poner un ejemplo de protagonista, el noveno Doctor durante toda la temporada 1 de la serie moderna es un tipo atormentado por las horribles cosas que tuvo que hacer durante la última gran guerra del tiempo. Dígase, matar a toda su especie y a los Dalek. Decir esto justo después de decir de que un personaje no tiene que causar un genocidio para redimirse es algo irónico, ¿no? Durante toda la temporada vemos como poco a poco, la influencia positiva de Rose en su vida lo ayuda a poder, aunque sea brevemente, superar ese trauma, logrando en el proceso hacer algo que no pudo hacer durante la Guerra del Tiempo, encontrar otra salida y salvar gente en algunos casos. Todo para terminar con el guerrero, el señor del tiempo que sobrevivió, parándose ante el autodenominado dios de los Dalek, con la opción de nuevamente causar un genocidio, matar no solo a los Dalek, sino también a los habitantes de la Tierra, para poder detener de una vez por todas a las aspiradoras nazis. El ya mencionado dios de los Dalek le pregunta en su encuentro: ¿qué eres? ¿Un cobarde o un asesino? Y él, sabiendo muy bien que está a punto de morir a mano de sus enemigos, responde, sin dudarlo siquiera, cobarde. Y aun cuando, al igual que en la Guerra del Tiempo, esa terrible acción hubiera traído paz al universo, el Doctor decidió no mancharse sus manos con sangre. Después de todo, él es un doctor.
un curandero, no un asesino. Después de ser salvado por Deus Rose Máquina, él decide sacrificar su vida por su amiga, y en sus momentos finales, aun cuando está agonizando por el intenso dolor, él puede admitir finalmente, con el orgullo recuperado, al haberse redimido un poco ante sus propios ojos, que él fue fantástico. Y sí que lo fue. Algo similar, pero a la inversa, pasa con Aang de Avatar. Porque si bien el chico no es que haya matado a alguien, no podemos negar que tal vez el hecho de que desapareciera por tanto tiempo fue un factor clave de la conquista casi total de la Nación del Fuego. Él no hizo nada malo, tal vez, pero el hecho de que él escapara y luego desapareciera causó un daño irreparable al mundo y a muchas personas, cosa que él redime cuando finalmente derrota al Señor del Fuego. Incluso podríamos decir que esta redención no es algo exclusivo de Aang como persona, sino como avatar, pues fue su vida pasada el que falló en detener el inicio de las ambiciones perversas de la Nación del Fuego, lo que inició todo el quilombo que vemos en la serie. Y como último ejemplo tenemos el tema de Chocolove en Shaman King. Sí, imagino que nadie esperaba ver un ejemplo de esa serie tan vieja, pero es que realmente me gusta mucho cómo el autor realizó esta especie de arco de redención para el personaje. Al igual que los otros dos ejemplos, Chocolove no hace algo malo en el tiempo presente de la historia, ni se lo hace a ningún personaje importante. Él nunca llegó a ser el villano, digamos, durante su tiempo en el presente de la historia, por lo que nunca le hace algo malo a ninguno de los personajes principales, caso contrario a Vegeta o Zuko. Para no meter mucho spoiler, digamos que durante su época de pandillero, Chocolove estaba en un camino oscuro y lleno de odio, lo que lo llevó a hacer cosas muy crueles a personas que no le hicieron nada. Con el tiempo, sin embargo, y gracias a influencias positivas, él salió de ese camino, volviéndose una buena persona. Pero entonces, algo del pasado vuelve a castigarlo. Esto es algo que realmente no tiene mucha importancia en la trama general de Shaman King, más allá de cierta cosa que pasa con Chocolove y una cabeza olmeca ahí. Como dije, Chocolove no perjudicó a ninguno de los personajes, y el tipo que mató en su flashback es un tipo que perfectamente podría haberse quedado como eso, un tipo de un flashback que murió y ya. A los ojos del público, Chocolove no tiene nada que redimir. A los ojos de los personajes principales tampoco, pero según él y a las personas que él directamente lastimó con sus acciones, él debía aún redimirse. Y eso justamente es lo que hace. Si bien el punto ya debe haber quedado claro, permítanme remarcarlo un poco más. Un arco de redención estos días creo que es conocido más que nada como ese tipo de historias en las que un personaje pasa a ser alguien bueno o alguien que apoya a los buenos al menos. Sin embargo, el hecho de redimirse no es algo exclusivo a una persona que activamente hizo cosas malas o que es un antagonista. Las personas somos entes muy complejos que a veces sin querer o intencionalmente hacemos o decimos cosas malas que pueden perjudicar a otros. Cuando tú quieres genuinamente arreglar esa cagada, o si no puedes arreglarla, tratar de mejorar como persona, ahí creo que ya se puede considerar como un arco de redención. Únicamente quería hacer esta aclaración aquí antes de arrancar con el tema en general, porque no quiero que piensen que la redención es algo exclusivo de los villanos. Los protagonistas también pueden hacer o decir cosas que pueden perjudicar a otros en el presente o en el pasado. Y por ello, ellos también pueden tener arcos de redención, lo cual también puede ayudar mucho a los protagonistas, no solo a los rivales o lo que sea. Solo tengan eso en mente, ¿ok? Muy bien, ya con todo eso dicho, pasemos a hablar sobre cómo plantear y ejecutar uno de estos arcos. Aquí tenemos que hablar sobre algo que creo que a mucha gente le gusta, pero a la vez no, que es escribir personajes mentalmente o moralmente complejos. Como ya dije, gente, el ser humano es complicado, aun cuando a veces parece que no, los pensamientos dentro de nuestra mente son todo un enigma. Y por lo mismo, hay veces que los personajes cometen acciones o dicen cosas que tal vez no son lógicas o que tal vez no le agraden a todo el mundo, pero eso es parte de su arco. Y a veces hay que arrancar desde muy bajo
para luego ver cómo ellos se van desarrollando a partir de ese momento. Les cuento una pequeña anécdota relacionada al asunto. Cuando yo estaba viendo One Piece semanalmente, durante ese agonizante periodo de tiempo en el que Oda decidió escribir el peor arco de todos los tiempos, recuerdo que salió un capítulo en particular centrado en el personaje de Bellamy. Ese donde, luego de ser traicionado por Doflamingo y todo eso, él aún así decide pelear contra Luffy para detenerlo. Fuera de toda broma o intento de exageración cómica, si bien no soy fan de ese arco en particular, admito que lo que hizo Oda con Bellamy es una de las pocas cosas que me gusta de el clímax de Dressrosa. Uno pensaría tal vez de que, tras ser víctima de toda clase de maltrato, tanto físico como emocional, Bellamy abandonaría a Doflamingo y se uniría al bando de Luffy. Pero él no lo hace, pues, aunque al inicio él se burlaba de los soñadores, ahí resulta que él también lo es. Y eso es lo que hace tan interesante a todo este momento, en mi opinión. Bellamy admira profundamente a Doflamingo y desea que lo reconozca, poder estar a su lado, casi de la misma forma en la que Luffy admira a Shanks. Pero la diferencia es que en este caso Bellamy escogió a la persona equivocada. Doflamingo jamás lo reconocerá y antes prefiere usarlo como escudo humano que reconocerlo como alguien valioso. En esta serie se habla siempre sobre lo que están dispuestos a hacer los personajes por sus sueños. Luffy ha dejado claro en repetidas ocasiones que está más que feliz de morir por cumplir su objetivo. Lo mismo con el resto de personajes. Pero, ¿qué pasa si ese sueño es algo malo? ¿Qué ocurre si ese objetivo que tanto quieres alcanzar es algo que únicamente te hace sufrir? Eso es lo que pasa con Bellamy. Él eligió seguir a un hombre horrible como Doflamingo, perdiendo prácticamente todo en esa búsqueda. Por lo que, para él, admitir a esa altura del partido de que escogió mal, de que todo su esfuerzo, todo lo que hizo para que esta persona lo reconozca es una pérdida de tiempo, que todo su sacrificio fue para nada, solo porque esa persona no lo va a reconocer y no le dio la respuesta que él quiere, sería deshonroso. Y como él mismo dice, incluso los perdedores como él mismo tienen algo de honor. De cierta manera, creo que todo este momento entre Luffy y Bellamy es donde ocurre su redención, digamos, la cual tal vez no es la que el público espera, pues Bellamy no es que esté peleando junto a Luffy contra Doflamingo o que esté peleando contra la Doflamingo Family, sino que él está luchando contra Luffy a favor de Doflamingo. Cosa que recuerdo que muchas personas del público no estaban de acuerdo, no le gustó ese momento a algunas personas en su tiempo, porque creían que era un mal momento para el personaje de Bellamy, de que está mal escrito, de que es inconsistente y no tiene sentido, bla 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 y todo eso. Pero yo, en mi opinión, creo que es un gran momento porque es como que cierra en un círculo perfecto esta relación rara que tiene Luffy y Bellamy, pues los dos inician su viaje, digamos, peleando porque uno cree en los sueños y otro no. Y ahora, después de tanto tiempo, los dos se vuelven a encontrar en una pelea, pero esta vez entre un soñador versus otro soñador. Y creo que es un gran momento porque es como que Bellamy, en esta pelea, aún sabiendo que no puede ganar contra Luffy, él decide darlo todo, pelear hasta el último momento, para así poder decir de que él lo dio todo por su sueño. Y así, cuando Doflamingo caiga, poder pasar a la siguiente etapa de su vida. Una más sana, esperemos. La verdad, no puedo creer que voy a decir esto, pero pobre Bellamy. Para agregar algo que no está en el guión, pero que creo que es pertinente para esta discusión, y es algo que a mí no me gusta, que es algo que he visto mucho en redes sociales, en Twitter, YouTube, Facebook y todas esas cosas, cada vez que se habla de escritura, de personajes y todo eso, un error muy común que yo también he cometido en diversas ocasiones, por lo que no lo digo como si yo fuera una especie de entidad libre de errores a nivel moral o intelectual, no, créanme, yo también me he mandado unas cuantas cagadas en este aspecto. No me gusta eso que hace mucha gente de comparar dos personajes y decir, hey, este personaje fue traumado de esta manera, pero este personaje es de una franquicia totalmente diferente, también fue traumado de esta manera, sin embargo, él se comporta así y este se comporta así. Ergo, este está mal escrito y este no. No recuerdo bien cuál es el contexto de toda la conversación, pero en un hilo que yo hice en Twitter, una persona dijo de que Wanda, de Marvel, estaba mal escrita porque Thor, también de Marvel, también sufrió muchas pérdidas durante su vida, su familia, su
reino y todo eso, pero él no hace las cosas que hace Wanda. Por ello, Wanda está mal escrita. Y es que hay que entender esto, gente. Los personajes, al igual que las personas, se comportan todos de forma diferente porque todos tenemos una mente diferente. Todos reaccionamos al trauma, a cosas que nos afectan fuertemente emocionalmente de forma diferente. O sea, que un niño se ponga a llorar porque su familia murió y otro quede en shock, no implica que uno esté mal escrito y otro no. O sea, entienden el punto, ¿no? Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. Y para ver cuál es dicho ejemplo, volvemos al estudio con Mensch con guión. Mensch, gracias Mensch sin guión, fue un placer verte. Qué adorable. Si tuviera que poner otro ejemplo más extremo y creo yo más famoso que el anterior de Bellamy, creo sin lugar a dudas que ese sería el personaje de Forrest Gump. Ella es un ejemplo muy popular de personaje moral o psicológicamente complicado que una gran cantidad de gente online desprecia. Voy a ahorrarme a ponerme a hablar en detalle de ella, pues el tema de ella sí, es mucho más turbio que el caso anterior y además me tendría que extender demasiado, por lo que prefiero dejar eso tal vez para un video futuro. El punto con este caso de o el anterior con Bellamy o cualquier otro que se les ocurra a ustedes es que para redimir a un personaje, primero tienes que, lógicamente, mostrarlo en lo más bajo de su carrera, digamos. Y eso es algo que es difícil de hacer, especialmente si quieres que el público luego quiera que ese personaje salga adelante. Porque tocar el fondo del barril implica, como ya dije antes, hacer, decir o comportarse muchas veces de una forma desagradable o antagónica, lo que puede que genere apatía en algunas personas del público, como ya mencioné que es el caso de sí, ella. Aun si tú como autor realmente te esfuerzas en mostrar qué fue lo que llevó a ese personaje hasta ese punto. Esto es algo que he visto en la fanbase de My Hero Academia con todo lo referente al arco que Horikoshi le dio a Endeavor, donde este último está tratando de redimirse luego de iniciar la serie siendo un pedazo de basura. Hay un sector del público que genuinamente no les gusta este desarrollo de la historia. Esto por una gran variedad de razones, todas ellas muy válidas obviamente, pues digamos que la violencia doméstica y el maltrato infantil son temas muy delicados y aun cuando My Hero Academia es una historia con elementos fantásticos, la forma en la que el abuso de Endeavor es retratado es lo suficientemente real como para perturbar a personas que tal vez han sufrido experiencias similares. Por esta misma razón, hay quienes creen que la forma en que la serie trata el asunto está bien y aquellos que no. Yo, como ya sabrán, creo que está bastante bien hecho y que es fácilmente lo mejor de la serie en tema de escritura actualmente. Pero aún así puedo estar de acuerdo con algunos puntos que he visto que la gente resalta cuando habla sobre este arco, como el hecho de que la transición entre Endeavor psicópata del arco del torneo escolar y el Endeavor que quiere ser buen padre es prácticamente nula. Se siente que el personaje un día se levantó y dijo, oh, ahora quiero ser buen padre. También está que a ratos parece que Horikoshi como que mete retcons para tratar de suavizar un poco lo mierda que era Endeavor al inicio, como eso de que, oh, Endeavor va a visitar a su esposa y le deja flores todo el tiempo, lo cual choca bastante con su caracterización al inicio de la serie. Es muy complicado escribir a estos personajes, esos que son moralmente grises, digamos, y no grises en plan buena persona que comete acciones malas por razones más profundas, sino personas que cometen deliberadamente actos egoístas o de plano malos, y a la vez lograr que el público quiera seguir a ese individuo en su viaje de autodescubrimiento. En la mente de muchas personas existe una cierta idea de que toda mala acción debe ser castigada, lo que choca bastante con la idea de redimir estos personajes o que siquiera tengan un final feliz. Sarah Z mencionó algo parecido en su video hablando sobre la adaptación del musical de Dear Evan Hansen, donde muchas personas no familiarizadas con la historia estaban horrorizadas cuando descubrieron tras leer un resumen en Wikipedia de qué iba la historia y vieron las horribles acciones del protagonista y como al final no terminó siendo apedreado en la plaza pública por ser un niño muy travieso. Aun cuando el personaje, en este caso, pagó el precio por sus acciones, a muchas personas eso no les parece suficiente. Por eso creo yo, en lo personal, que si de verdad quieres hacer un arco así y decides hacerlo con un personaje que cometió acciones genuinamente malas, que
lo castigues apropiadamente, que la narrativa, los demás personajes, el mundo, lo que sea, le recuerde constantemente esa mala acción, que haya consecuencias por la gravedad de sus actos. Esto, obviamente, no siempre es el caso, depende mucho del estilo de escritura y el tono de la historia. O sea, las historias dirigidas para gente joven tienden a usar a esta clase de personajes como una moraleja, para que el público evite cometer actos similares, cosa que no siempre pasa en las historias para adultos, por ejemplo. Tampoco quiero, con toda esta charla, espantarlos de escribir personajes problemáticos, digamos. Es un reto, eso no lo duden, pero es indudable que a nosotros, los lectores, nos gusta mucho leer a estas personas rotas, ver por qué están así, qué decisiones tomaron que los llevaron al fondo del barril, y tal vez, luego de verlos sufrir un poco más, ver cómo logran arrastrarse de ese abismo y así, tal vez, lograr tener un final feliz. Si lo hacen bien, es algo brillante e inspirador. Nomás requiere mucha paciencia por parte del autor. Es justamente por esto que, como dije en mi video anterior, no disfruto la idea del sacrificio heroico siendo usada como el final de la redención del personaje. O peor aún, como la misma redención del personaje. Me refiero a esos personajes que llevan un buen tiempo haciendo cosas cuestionables y al final, cuando tienen un cambio de mentalidad, el autor los mata y luego tenemos al protagonista diciendo algo en plan: el tipo este que ayudó a iniciar una guerra, mató a muchas personas, es el responsable de cosas horribles, es un tipo muy cool. Fuera de broma, yo entiendo cuál era la intención de Naruto con esa frase. Incluso sé que esa frase está mal traducida y que se refiere a Obito Uchiha y no a eso que se volvió luego. Es algo además on brand para Naruto como personaje y puedo entender qué pretendía hacer Kishimoto con ese diálogo. Pero, y este es un problema que también ocurre con Pain, otro de los casos más extremos de la serie, de personajes que hacen cosas horribles, aunque Naruto diga que tal vez no voy a perdonarte por lo que hiciste y bla 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 bla, la narrativa y él mismo parece que sí lo perdonan. Se ponen defensivos cuando alguien los critica y por más que Naruto insista que no es perdón, la forma en que la obra lo retrata se siente y se ve como que Naruto efectivamente los está perdonando. Como que hay una desconexión, una disonancia bien fuerte entre lo que dice el personaje y lo que hace él mismo, que tal vez es intencional, pero creo, como dije en mi video de Bleach hace un tiempo, que hay veces que la intención del autor no es muy aparente en la narrativa, lo que puede llegar a crear problemas con el público. Lo mismo pasa en Harry Potter con el personaje de Snape, el cual desde muy temprano en la serie es mostrado como un tipo que abusa de su autoridad para hacerle la vida imposible a Harry, a veces pareciendo que lo hace como venganza por el maltrato que recibió por parte de su padre cuando eran niños. Además, claro, de todo el caos que hace en los últimos libros y películas, y el hecho de que él técnicamente sigue siendo un fascista mágico, por lo que eso. Oh, pero no, tenemos un flashback súper triste de él, diciendo que aún quiere a la madre de Harry, y murió. Eso significa que ahora la narrativa y los personajes te van a poner como un héroe. Miren a Harry, hasta le puso su nombre a uno de sus hijos. ¡Qué wholesome!, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta, lo que no me gusta de esta idea es que se siente como una salida muy fácil. En lugar de tomarte tu tiempo y mostrar a estos personajes cambiar, mejorar como personas, sufrir consecuencias por sus actos, es mucho más fácil matarlos en un momento heroico luego de tener un cambio de mentalidad y ya está, el personaje ya fue redimido. Esto es algo que creo que he visto mucho en narrativas japonesas. O sea, en Xenoblade 1 hay un villano ahí que es responsable de un montón de cosas malas durante la primera mitad del juego. Y el personaje tiene un cambio de mentalidad y muere. Y ahí quedó. Su arco de redención fue eso. Cambiar mentalidad, disculparse y morir. Sencillo, easy. También me acuerdo de otro en Raymaster. El tipo que era el exnovio de la hermana de Haru. El tipo hace algo horrible en ese arco donde lo presentan. Se comporta como una basura durante toda la historia. Pero al final él murió heroicamente. Por lo que Haru se pone a llorar por él y lo perdona. Es como que no, es el peor tipo de manipulación emocional, el más vacío. Y a mí no me gusta eso. O
sea, no sé qué pensarán ustedes de esto, pero a mí personalmente me parece algo increíblemente insatisfactorio. No creo tampoco que sea necesario que tu personaje ande siempre cargando con esa cruz en su espalda, pues puede llegar a ser tedioso y repetitivo si el personaje no es nada más que un tipo tratando de redimirse. Veamos ahora sí, para que este video sea oficialmente uno sobre redención, al ejemplo de Zuko nuevamente. Él funciona muy bien porque su redención tiene diferentes facetas, digamos. La primera es su redención ante la Nación del Fuego, ver si puede llegar a recuperar su honor. Luego vemos cómo él trata de vivir una vida por su propia cuenta, empezar desde cero, digamos. Luego, cuando vuelve a su hogar, vemos un conflicto interno ante la traición que cometió contra una persona que él realmente lo quiere. Y finalmente tenemos su interacción con el equipo Avatar. Dentro de este arco de redención, vemos diferentes formas en las que él trata de enmendar sus errores y buscar un camino propio para sí mismo. Y eso es lo que ayuda a que sea una historia que da gusto de seguir viendo, pues no siempre es lo mismo. La redención, como dije al inicio, es un recurso muy flexible y es algo que puede hacerse de 1000 formas diferentes. Depende mucho del contexto del personaje y la obra. A veces la redención es algo más espiritual, en plan el noveno doctor eligiendo no volver a cometer el mismo error que antes. A veces se alcanza la redención a base de sufrimiento y esfuerzo, como Endeavor y Chocolove, pagando el precio de sus pecados a través de sus cuerpos, cual suena muy mal ahora que lo digo en voz alta. Mejor digamos que aprenden a base del dolor, ¿ok? A veces también es una mezcla de todo lo anterior. No hay una sola forma de abordar el tema, depende mucho de tu historia y lo que hagan tus personajes. Ahora, antes de terminar con el video, quiero hablar de una película que comparte el nombre con esta idea y que es una de mis películas favoritas. Por acá la llamamos Sueño de Libertad, pero para el propósito de este video quiero llamarla de la forma que se conoce en su idioma original, The Shawshank Redemption. Cuando uno ve esta película y luego ve el título, quizás no pueda evitar preguntarse, ¿qué o quién se redime en esta historia? Bueno, realmente podrá decirse que esta redención ocurre en 3 individuos, aunque llamar a uno de estos individuos es muy generoso. Me refiero al protagonista Red, Andy y a la misma prisión de Shawshank. La redención de Andy creo que es la más fácil de identificar. Él es encerrado injustamente por un crimen que no cometió, por lo que al escapar al final, él es liberado de un dolor y una situación penosa, la cual es la definición de redimir según el diccionario. Pero eso no es todo el asunto con Andy. Él explica más adelante que si bien él no fue el que jaló el gatillo que mató a su esposa, él fue responsable de alejarla de su lado, por la forma en la que estaba viviendo hasta ese punto, tan centrado en su trabajo que, sin darse cuenta, la empujó lejos de él. Creo que esa es la razón detrás de la existencia de Andy de querer cambiar las cosas en la prisión, usando esos mismos conocimientos que fueron, en parte, la razón de que su matrimonio se cayera a pedazos. Él quiere ayudar a redimir a estas personas que están encerradas junto a él, lograr cambiarles la vida y que se vuelvan a sentir como humanos. Es ahí cuando Andy finalmente logra redimirse ante sus ojos. La prisión también sufrió un cambio, gracias a la buena influencia de Andy, primero con pequeñas cosas como la construcción de la biblioteca, hasta luego cuando cambia toda la directiva del lugar. Aún sigue siendo un establecimiento con problemas, lógicamente, pero al menos, como dije antes, ahora los reclusos tienen un espacio para sentirse como humanos, donde incluso pueden aspirar a recibir educación. Y finalmente llegamos a Red, el que es, sin lugar a dudas, el protagonista de esta historia. Este hombre, luego de pasar años y años encerrado en prisión, tiene una visión negativa de lo que es la esperanza, creyendo que es algo peligroso, que puede llegar a enloquecer a un hombre. Por lo mismo, él realmente no tiene esperanza de salir y muy posiblemente no quiera hacerlo, porque salir de ahí, para alguien como él o el pobre de Brooks, significa llegar a un mismo final, uno muy solitario. Pero
Luego de conocer y hacerse amigo de Andy, de volver a preocuparse por otra persona y de descubrir la diferencia entre rehabilitarse y redimirse, siendo una de estas cosas algo que inventó el sistema, la sociedad, mientras que el otro es algo que realmente sentimos en nuestro interior. Red no se redime porque el sistema cree que ya no es peligroso para la sociedad, tampoco porque esté arrepentido por lo que hizo en el pasado, que estoy seguro que lo está. Él se redime porque recuperó algo que perdió en sus días en prisión. Él encuentra su salida, a diferencia de el pobre de Brooks, que hay un lugar al que quiere ir, y hay algo que quiere hacer. Y tras nuevamente recibir un pequeño empujón de su amigo Andy, con las palabras, la esperanza es algo bueno, quizás lo mejor de todo, y las cosas buenas no mueren. Él emprende su viaje a lo desconocido nuevamente, pero en lugar de estar aterrado, como cuando salió de prisión al mundo exterior, Red está emocionado. Él espera poder cruzar la frontera, espera poder encontrar a su amigo y poder estrechar su mano, espera que el Pacífico sea tan azul como lo es en sus sueños. Eso y mucho más es lo que él espera.